Ahora sí estamos en vivo. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Vamos dando tiempo que aparezcan notificaciones, que les llegue la notificación incluso de que estamos en el en vivo. Damos las buenas noches por ahora y les contamos lo siguiente. Hoy vamos a tener un hermoso tema. Este tema está vinculado directamente con todas estas herramientas que tenemos aquí encima de la mesa. Hoy vamos a hablar de los oráculos y las cartas angelicales. Nos presentamos, pues casi nunca hacemos en vivo hasta ahora. Mi esposa Juliana y mi nombre es Willington. Nosotros somos Academia Seres de Luz, un par de angeólogos que dictamos cursos de angeología, que hacemos consultas angélicas, que trabajamos la parte holística, la parte de la espiritualidad. Hacemos un poco de cosas a nivel de los ángeles. Nos pueden encontrar en la biografía de nosotros para los que son nuevos. Ahí aparece un link de entrada al blog. En ese blog publicamos lo que son los cursos, los talleres, una gran cantidad de cositas. Los vamos a invitar a un taller, precisamente hablando de taller, que tenemos el próximo 5, es un sábado, el 5 de junio, a las 2 de la tarde. Ese taller va a ser de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde. Ahí vamos a hablar de éxito, de prosperidad, vamos a hablar de billetes, lo que hablan los ángeles para nuestra prosperidad y la prosperidad de nuestros hogares. Los ángeles también hablan de dinero, también hablan de cómo vivir mejor. Como recomendación, ahorita de pronto nosotros estamos viendo preguntas y cositas desde el otro celular. Como recomendación es, si tienen alguna pregunta, por favor no utilicen el vínculo ahí de las preguntas, sino que utilicen más bien El chat. Y por ahí vamos resolviendo preguntas. Pero no pregunte, yo llevo rato hablando aquí, no pregunte si se escucha bien, si no se escucha. Por favor nos dicen si se escucha, unos corazoncitos, no sé. Yo creo que sí. Esperemos a ver que nos pongan alguna ceñita. Aprovechamos entonces que se están conectando nuevos. Hoy en este en vivo vamos a trabajar un tema muy bonito. De hecho, una de mis grandes pasiones es el tema de los oráculos y las cartas para trabajarlas con los ángeles. Sabemos que existen unos oráculos angelicales, que su nombre es directamente así. Existen otras cartas que también sirven en la conexión con los ángeles. Ya nos pusieron dedito y nos dijeron si se escucha bien. Ah, qué bueno. Vamos a aprovechar un momentico para darles unos saluditos. Nos encanta saludar. ¿Listo? Vamos a darle saludo a Carmen.Gómez-45. Carmen, infaltable a los en vivos. Hoy la tenemos trasnochada. La hicimos trasnochar, perfecto. Leste Tiquerena Itz, _oficial, bienvenida. Clau.Nala75, bienvenida. Carolina Acevedo, bienvenida. Susana8236, bienvenida. Driamoney.mx, yo creo que es de México, bienvenido o bienvenida, no sé si es hombre o mujer, es una marca de una empresa. Glenda Moná, bienvenida. Arturo Alonso Z Art, bienvenido. Entonces, en esta noche les decíamos, vamos a ver un tema muy chévere, muy bonito, que me apasiona, incluso el tema de los oráculos y las cartas de los ángeles. Y vamos a establecer hoy una dinámica bien bonita. Primero vamos a hablar de una pequeña historia, dándole contexto a este apasionamiento por las cartas o por los oráculos de los ángeles. Y después vamos a ver un poco de historia. Recuerden que nos gusta mucho este tema de los en vivos, porque el aprendizaje de los ángeles también lo podemos hacer con esta herramienta que nos permite divinamente Instagram. Y después vamos a hablar de unos pro y unos contra. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy no nos vamos a casar como con peleas raras, sino que vamos a ampliar un poco el conocimiento. Recuerden que los ángeles nos hablan mucho del tema de libertad, nos hablan de discernimiento, de entendimiento, de comprensión, y cómo no mencionarlo, de sus señales y mensajes a través de muchas herramientas. Perdón, mi amor. Desde México nos están saludando, desde Guatemala. Muchas gracias por estar ahí pendiente de nosotros. No sabemos qué hora son en México, pero sabemos que a esta hora hay mucha gente trasnochada. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por trasnochar con nosotros y por hacer grande la comunidad de Academia Seres de Luz.
Este tema del en vivo resulta de un ejercicio en cuanto a un post donde publicábamos que para canalizar con los ángeles no es necesario completamente tener una herramienta como es el oráculo o cartas angelicales. En ese post resultaron ciertos comentarios, también incluso preguntas, algunos mencionaban que exactamente era así, otros agradecieron el tema que estaban enseñándonos los ángeles a través de ese post. Y hoy entonces dijimos, vamos a ampliar un poco más el tema en función de para qué sirve entonces este tema de las cartas o los oráculos con los ángeles. Vamos a empezar entonces contándoles una pequeña historia, y aquí esto hace referencia mucho de una parte de mi vida, una parte familiar conectada completamente con el uso de cartas. Incluso hay que nombrarla, y es una persona que ya falleció, que ya está en la gloria de Dios, y se llama Lilian y era mi tía materna. Resulta que en el trasegar de la vida, de hecho desde que tengo uso de razón, veía cómo mi tía Lilian a través del oráculo ayudaba a las personas. Recuerden que el oráculo que era utilizado en esa época era mucho más el tarot, ¿cierto? La baraja española la utilizaba ella en función de ayudar a las personas. Y veía entonces desde pequeña cómo ella empezaba a transmitir los mensajes a las personas. Incluso muchas de las personas que llegaban a consultar sobre este método buscaban el tema de la esperanza, el tema de la fe, incluso mucho resolver los miedos y conflictos internos. Dentro de esa filosofía de vida llamaba yo a este tema de mi tía Lilian. Ella entonces a través del oráculo y en sus palabras edificaba y construía asuntos muy importantes en esa consulta que tenía con las personas. De hecho, siempre lo que se veía era que la persona entraba directamente, llamémoslo como destruida, angustiada, con ansiedad, con un montón de cosas, pero cuando salían de su consulta, salían de una manera diferente. Se sentían las personas con mayor esperanza, con más energía, incluso con nuevas ideas dentro de su mente. Digo yo que a partir de ahí, incluso también de la conexión con mi mamá, todos como muy místicos, muy esotéricos, empezamos un poco la reflexión de cómo conectarnos con. La vida nos ha dado incluso muchos matices, muchos esquemas para llegar a este mundo de angeología, que otro día será esa la historia, pero hoy recordando y conmemorando la vida de este personaje que es mi tía Lilian, y recordándola al inicio precisamente de este en vivo, los ángeles me pedían reflexionar sobre lo que es producto de la utilización de las cartas o los oráculos. Los ángeles entonces nos mencionaban algo importante, y es que la finalidad última, llamémoslo así, de estas herramientas es transmitir paz, tranquilidad, profundo amor. Y de hecho, en temas de esperanza y fe, cada una de ellas entonces nos conecta directamente con esa energía que es Dios mismo. Pasemos entonces ahora un poco al tema del uso, desde dónde viene, de por qué se originó este tema de las cartas, para que empecemos a profundizar el tema. Súper antiguo, pues las primeras menciones no mencionan tanto los oráculos, pues cuando se habla de un oráculo se habla de un lugar sagrado donde se puede consultar con los dioses, o se habla de algunas personas que son los oráculos, o sea, son personas de poder, de sabiduría, son llamados los oráculos, o estos lugares donde realmente se puede concentrar la energía, también se les llama un oráculo. Aquí en Medellín, en todas las ciudades, en todas las partes del mundo, hay sitios especiales donde la gente va a meditar, donde va a encontrar paz, donde va a encontrar una cantidad de energía chévere, y esos son lugares de más alta conexión con la sabiduría, porque en esos lugares se genera paz, se genera tranquilidad y se genera unos buenos pensamientos. Pero vamos a transportarnos al siglo XIII. En el siglo XIII empezaron a salir una cantidad de cartas que en este entonces lo llamaban tarot. El tarot era utilizado por los mercaderes. Esto dio paso a los mercaderes del Mediterráneo, dieron paso a los primeros tarot que se traían. Lo utilizaban los reyes, lo utilizaban las personas que eran de la nobleza, duques, condes, condesas, y esos tarot, por aquí tenemos uno, lo utilizamos más a manera
de educación, porque no utilizamos los tarot como tal, en la parte angélica, nosotros al menos. Sí, hay que decir que nosotros. Sí, estos tarot son diseñados con unas figuras, unos arquetipos que son los arcanos mayores, los arcanos menores, pero dentro de esto se resalta la figura del rey, la figura de la reina, del bufón, que eran los que estaban en esa época. Recordemos que eran monarcas, eran reinatos, o se dice reinatos o reinados. Reinados. Donde existía un rey. Entonces estas cartas se hicieron como un juego, para mofarse en algo de lo que estaba haciendo el rey o la reina o el mago o la pitonisa o el sanador o el brujo. También hacen alusión a la muerte. En ese entonces se utilizaban los ahorcados, entonces hacían mucha alusión a todo este mundo de este tipo de personas. El tarot, o esa palabra tarot, viene también, se nombra en el Apocalipsis. Eso está en el capítulo 8, el versículo 7. Pueden encontrar donde se menciona, quizás por otros nombres, o quizás por el mismo. Las Biblias han cambiado mucho su terminología. Se menciona a un demonio que tenía mucho conocimiento, que sabía del pasado, del presente y del futuro. Este demonio se llama Astaroth, y de ahí viene la palabra tarot. Se dice que Astaroth conoce los secretos de la creación, y tiene conocimiento sobre ciencias. Entonces, desde ahí empieza a vislumbrarse lo que más adelante se iría transformando y se vendría a llamar como los oráculos. Recordemos que oráculo sería entonces el sitio sagrado, o esta persona que tiene mucha sabiduría y que vive como más en paz y en armonía, que su mente está un poquito más lúcida, y los consultaban como unos oráculos, como personas que sabían. En el presente, o los oráculos también han sido, o las cartas también han sido utilizadas en la guerra. No sé si alguno de ustedes en casa ha jugado este jueguito, solo uno, o el naipe, que llamamos el póker, el remis, no sé cómo lo llamarán allá. Son juegos de guerra, son juegos que van a invitar a quien tiene más poder, y también han sido utilizados por ese lado. De ahí para allá son cartas. Ahora venimos a lo que son los oráculos. Estos oráculos por lo general son comprados por las personas, y entonces en su casa tienen un oráculo, y este oráculo lo consultan muchas veces para adivinar. Pero este oráculo no adivina. Este oráculo no es mágico. Este oráculo son solamente unas cartas. Los oráculos se pueden utilizar o para el bien o para el mal. Recordemos la historia de la tía de Juliana, la tía Lilian, que me cae muy bien porque realmente en otro en vivo, de pronto un día de esto les contamos, realmente los seres humanos no morimos. Los oráculos no son mágicos, pero sí los oráculos se pueden utilizar o para el bien o para el mal. Y la tía de ella utilizaba los oráculos para edificar a las personas. Los oráculos pueden traer unos mensajes muy bonitos, los que son de los ángeles. Y para utilizar un oráculo correctamente tenemos que estudiar, tenemos que meditar, tenemos que saber, porque los oráculos se convierten en una herramienta muy poderosa, en manos chéveres, en manos que han estudiado. Por el contrario, se pueden convertir en una herramienta malísima si la persona no lo sabe utilizar. Hay una primera pregunta que dice cuál es la diferencia entre oráculo y tarot. Entonces, básicamente en la reflexión o en la parte histórica que estaba mencionando Willington, la palabra oráculo entonces nos conecta directamente con la sabiduría para resolver, traer la luz, conectarnos con la espiritualidad, obtener sabiduría, entendimiento o incluso aceptación de los procesos de vida, y todos ligados a la espiritualidad. El término tarot ha variado en su uso, ¿cierto? Porque los tarot realmente no todos están enfocados desde la parte diabólica, maluca, desde el tema de Astaroth, y otros incluso desde el tarot lo trabajan como tarot terapéutico,
que lo hace mucho Alejandro Jodorowsky o Jodorowsky, que utiliza el tarot de manera terapéutica. Sin embargo, cuando hablamos del tema angelical, de la conexión con los ángeles directamente, hablamos de trabajar mucho mejor, hay que ponerlo aquí entre comillitas, la palabra oráculo, porque realmente cuando conectamos con los ángeles lo que estamos buscando directamente es sabiduría, conexión con la luz, conexión con Dios mismo, incluso poder adentrarnos a ese tema del alma y la vibración del alma de las personas. También Entonces, grandes diferencias, pero también similitudes, hay cosas similares. Pero también podemos mirar, por ejemplo, les vamos a mostrar aquí una diferencia. Una carta angelical se ve como así. Este es de María Elvira Pombo, muy lindo. Este muy recomendado, se llama Aventura con Ángeles, si algún día lo quieren tener. María Elvira pone una carta con solamente un mensaje y una imagen bonita. Ahí lo podemos ver. Recordemos que en el tarot la iconografía es diferente. Y es de otra época, data de otra época. Si usted viene a una consulta con un angeólogo o va a una consulta con un angeólogo, nosotros hoy en día no tenemos que utilizar tanto las cartas, pero si usted va a una consulta con un angeólogo y le muestra una carta de estas, usted se va a sentir más bonito a que si le muestra una carta de estas. Esta, por ejemplo, dice que es el diablo. Hay otra que dice que es el juicio. Hay otra que dice que es el ahorcado. Hay otra que dice que es el loco. Entonces, una carta de estas con un angeólogo que te muestra la muerte no te va a resonar tan bonito como si tú miras una carta que dice sanar, o una carta por aquí que dice certeza, o una carta por aquí que dice fluir, y con unas imágenes un poco más bonitas. La idea es buscar una vibración más alta en lo bonito que de pronto en una imagen que viene de hace mucho tiempo y que habría que saberla utilizar. El tarot sí que hay que saberlo utilizar mucho mejor que las otras cartas. Ahorita incluso más adelante les vamos a hacer una explicación sobre esa iconografía y acerca del sentido de la vista. Por acá nos coloca Luz-Nomahar. Dice, mi hermana dice que leer cartas es diabólico y que no tiene nada que ver con espiritualidad. ¿Qué le puedo decir? Pues realmente Luz tiene que ver incluso con el proceso de mental, llamémoslo del recuerdo, de lo que esta persona tiene en sus recuerdos. Cuando hablamos de la conexión con lo diabólico, puede incluso estar pensando que cuando utilizamos cartas o oráculos estamos adivinando el futuro o estamos conectados con tema de futuro. Muchas veces incluso, yo sé que ustedes han tenido esa experiencia o han visto personas que cuando leen los oráculos o en este caso el tarot, hablan más del tema de la oscuridad, como es fulano te tiene envidia o hay un problema o hay una dificultad, te vas a quedar sin trabajo, te van a despedir, una cantidad de cosas que hacen parte de esa adivinación del futuro. Cuando hablamos de los oráculos de ángeles, estamos hablando de mensajes que reposan sobre mensajes positivos. Recuerden que toda conexión con los ángeles da paz, tranquilidad y profundo amor. Entonces, cuando tu hermana hace alusión a eso, hace más acerca de un punto de vista de algo que ha experimentado desde la lectura de las cartas. Sin embargo, cuando hablamos de oráculos, cuando hablamos de mensajes de la luz, también entonces podríamos hablar del tema de los textos sagrados, como es la Biblia, como es la Torá, como son los 4 Vedas, como es cuando me falta el Corán, que hablan de una estructura del buen vivir y de la conexión, digamos, con la espiritualidad. Entonces, a esto, pese a que uno quisiera, llamémoslo así, poderle justificar al hermano, o que el hermano entienda el sentido del oráculo, es más lo que podemos percibir cada uno de nosotros a través de esa conexión. Para darle un poquito de contexto a la pregunta con respecto de qué le contesta a uno la hermana, también podríamos decir, los ángeles todo el tiempo nos están hablando, los ángeles todo el tiempo nos están indicando cuál sería o cuál puede ser nuestro mejor camino, nuestra mejor opción, pero ellos no pueden intervenir en nuestro libre albedrío. Entonces ellos lo que hacen es
a nivel del camino, cada vez que vamos andando, nos van poniendo unas señales. Entonces hay gente que dice, vi una placa con el 1111, vi una placa con el 44, vi una placa con el... Eso también es una herramienta y también es un recorderis, digámoslo así, de que ellos están con nosotros y que nos están impulsando por un camino. Ahora, cuando cogemos unas cartas de cualquiera, digamos del Arcángel Miguel o de sanación con símbolos, los ángeles a través de esas cartas le están dando una señal también a esa otra persona. Recordemos, los ángeles no conocen tu futuro. Hablan de proyecciones y probabilidades. Los ángeles hablan de proyecciones. Una proyección, ¿cuál sería? Mira, si tú bebes mucho, te puede dar cirrosis. Si tú te vas mucho a los extremos en comidas, te puede dar una enfermedad. Si te vas al extremo en no comer, también te puede dar otra. Si te metes a los casinos, vas a perder tu dinero. Si fumas, te va a dar cáncer. Eso puede ser una proyección. Otra proyección puede ser, mira, no te vayas por esta acera, porque de pronto te encuentras con algo desagradable y algo en tu mente te lo avisa, te lo dice. Y fuera de eso puedes encontrarte con un letrero que dice vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, esos letreros que ponen en las calles. Y también puede ser un mensaje angélico. Los que vibramos en el mundo angélico, nos damos cuenta de pequeños detalles y eso se aprende. No es que los ángeles le hablen a uno y a otros no. Eso se aprende. Ellos le hablan a todos. Ellos le hablan a todas las personas y a través de las cartas también nosotros podemos decirle al angelito, mira, háblame, dime un mensaje para hoy. Sabemos que no es del futuro, sabemos que necesitamos solucionar X o Y problema, sabemos que necesitamos salir de una situación, entonces los ángeles a través de las cartas nos van a decir eso. Pero hay que estar pendientes y entrenarse, por eso nosotros insistimos en el estudio de los ángeles. Hay una ley universal que dice, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Cuando uno está listo para vibrar en alguna situación mucho mayor, pues aparece la situación para que uno la pueda sortear. Es como, y siempre lo explicamos así, como si tu niño pequeñito fuera a poner las manos al fuego y en ese momento llega la mamá y le dice, pau, pau, que eso quema. Ya está listo, aprendió la lección y puede seguir y evolucionar y ya aprendió que ese fuego quema y si no le va a doler. Así es. Entonces, recordando un poco, por acá nos pone Carolina Acevedo que el mensaje y la imagen me dé tranquilidad. Es muy importante. De hecho, en nuestros cursos, los ángeles nos han inducido, llamémoslo así, o nos han enviado un mensaje importante y es que cuando ese aprendiz en el arte de ser angeólogo va a escoger directamente su oráculo, debe tener especial cuidado en ese sentido y es mirar y observar que eso que vamos a adquirir como herramienta de conexión con el ángel para entender señales, porque realmente son señales y códigos a través de estas herramientas, dicen ellos, vas a utilizar unos que traigan luz, que den luz, que te den tranquilidad, que te den paz. Y ahorita vamos a reflexionar un poco más sobre el tema. Por acá nos pone Lesteti Quere Nights, _oficial, dice, y cuando es el naipe con el que uno suele jugar, existen personas que utilizan otro tipo de herramientas para la conexión con los ángeles. Ejemplo, el tema del péndulo, que es la radiestesia. Ejemplo, las otras cartas de otra índole también las podemos programar. De hecho, también se puede utilizar la Biblia misma o estos libros de sabiduría. Se pueden utilizar incluso, por ahí alguna vez alguien nos habló sobre los dados, ¿cierto? Utilizar los dados como señal para conexión con los ángeles. Recuerden que aquí en este tema de conexión con los ángeles lo importante es la intención y la consagración de ese elemento y el uso que le vamos a dar a ese elemento como herramienta de conexión con ellos. Los celtas tenían unos sacerdotes que se llamaban los druidas y estos druidas utilizaban unas runas. Aunque estos sacerdotes y estas culturas, igual en África también hay una que utilizan unos huesos, utilizan este tipo de herramientas, pero para adivinar. Ahí es donde está la delgada línea entre un angeólogo
y una persona que no se dedica a la angeología, pero que tiene unas cartas. Hay muchos ramos en la parte de la espiritualidad. El angeólogo... Y también el esoterismo. Hay otra rama que es esotérica. Los que nos dedicamos únicamente a la angeología no damos mensajes adivinatorios. Damos proyecciones, posibilidades, pero no adivinamos el futuro porque no lo conocemos. Si conociéramos el futuro nos ganábamos la lotería cada 8 días o el baloto cada que juega, ¿cierto? No conocemos el futuro, no te vamos a adivinar el futuro, lo que vamos a hacer es iluminar tu camino con los mensajes que nos entregan los ángeles. De hecho, mencionamos mucho el conectar con la luz del alma y el propósito de vida. ¿Por qué lo hacemos nosotros si todo el mundo le llegan esos mensajes? Las personas que no están conectadas todo el tiempo con los ángeles, mucha parte de su tiempo están conectados con el diario vivir. Que el carro, que la casa, que las cuentas, que no sé qué y no sé cuántas. Entonces sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos muchas veces no dejan que esa conexión con los ángeles les llegue directa. Entonces necesitan como esa guía de alguien que les pueda entregar el mensaje de los ángeles, igual como si lo hiciéramos con un psicólogo que ya estudió la mente, con un médico que ya estudió el cuerpo humano. Y el angeólogo lo que estudia es cómo canalizar esos mensajes de los ángeles. La conexión con la espiritualidad y con el alma. Por aquí hacen una pregunta, Girle-Gus. Una señora me dijo que por medio de los arcángeles me iba a hacer daño. El arcángel Miguel, le nombró pues al arcángel Miguel. ¿Eso puede ser posible? Girle, no, absolutamente no, no rotundo. Los ángeles y arcángeles no trabajan afectando el libre albedrío o haciendo daño a las personas. Hay muchas corrientes, hay muchos angeólogos, hay muchas personas que trabajan la espiritualidad. Pero si decimos, y esto es real, los ángeles no tienen memoria y los ángeles no conocen el futuro. No podría saber si se va a hacer daño o no, puede tener una alta probabilidad dependiendo de lo que hagas. De hecho, no, la señora le dice que a través del arcángel Miguel le va a hacer daño a ella. No. Entonces, no es posible porque los ángeles son luz, son amor, son conexión divina y están al servicio del ser humano en la siguiente medida. Cada uno tiene un área específica. En este caso, cuando te nombran Arcángel Miguel tiene que ver con enfrentar los miedos, con el tema de la fe, la voluntad, la protección incluso, la luz del alma y el derrotar las malas energías. Y de lo que te habla esta persona directamente es de utilizar la imagen de luz que es Arcángel Miguel para hacer lo opuesto a lo que él brinda. O sea que no trabaja directamente con los ángeles, no es posible realizarlo y de hecho te da un gran amigo, llamémoslo así, porque Arcángel Miguel te puede ayudar a combatir ese tema. O sea que lo puedes invocar en función de la luz y hacer una bonita oración. De hecho, es muy nombrada cuando ubicamos a Arcángel Miguel delante de mí, Arcángel Miguel detrás de mí, a mi derecha, a mi izquierda, encima de mí, bajo de mí, que me proteja con su luz azul o con su rayo azul, o sea que no es posible. El tema de los ángeles, para que lo entiendan un poquitico a este nivel, sería así. En la década de los 70s hubo una película, o todavía se puede ver, se llama Superman. Los ángeles tienen una terminación que es en EL, los más conocidos como Miguel, Rafael, Uriel, ¿cierto? Casiel. Muchos de los ángeles terminan en EL. Los ángeles son muy poderosos, los ángeles son grandes, los ángeles son súper. Este señor que en la película le dan el nombre de Superman y el nombre original, él viene de la casa El, o sea, el papá se llamaba Jor-El y él tiene el nombre Kal-El. La terminación que tiene él es igual a la de los ángeles. Si comparamos al personaje este de Superman, nos damos cuenta que Superman es más poderoso que nosotros y viene de otro planeta. Los ángeles son más poderosos y vienen de otra dimensión. Este Superman no interviene con nuestro libre albedrío, pero nos ayuda siempre. Él siendo más poderoso que nosotros, no nos conquista. Lo mismo hacen los ángeles
y que siendo más poderosos que nosotros, no están por encima de nosotros, sino que nos quieren ayudar. Compáralo como con este personaje ficticio, aunque tiene mucho que ver con lo que hacen los ángeles, excepto el estar salvando a todo el mundo en la parte física, sino que ellos nos guían a través de los mensajes que nos dan, los pensamientos, las emociones, nos ayudan a controlar toda esta parte. Lo que pasa es que muchas veces no respiramos bien y no los escuchamos. Entonces son muy poderosos, nos ayudan y todos están a nuestro servicio, no nos van a hacer daño. Tú. Entonces, cuando hablamos de oráculos y de cartas angelicales, vamos a desglosar varias partes. Primero vamos a hablar de los pros, los beneficios, las ventajas, lo que uno dice súper chévere este tema en los oráculos, y vamos a hablar de un poco el contra, la desventaja de la utilización de esos oráculos. Aprovechamos y saludamos por aquí a Mónica. Mónica, un abrazo de luz también para ti. Nos dice Esperanza Zambrano que no sabemos interpretar las señales que nos dan los ángeles. A veces incluso no es solo interpretación, Esperanza, a veces el tema de entender las señales, tomarnos el tiempo de recibir y percibir esa señal, no solamente en el corazón, sino también en nuestra mente. Eso me hizo acordar de una cosa. El problema de cuando uno escucha a los ángeles es el paso que sigue. Hacer caso. Que ese sería el donde a uno le dicen, tiene que dejar de comer chicharrón. Yo no he sido capaz, lo confieso, porque el chicharrón uno sabe que lo engorda un poquitico más. Ahí voy. Ya vamos con el resto de preguntas, vamos a seguir con los pro y los contra entonces del tema de los oráculos. Cuando estábamos canalizando con los ángeles sobre esto, nos decían, por favor enumeren el a favor y el contra de ese tema de los oráculos, y nos decían, como primera medida, el pro o la ventaja, o digamos el chulito frente a esos oráculos de los ángeles. Lo primero es que son canalizados, los oráculos de los ángeles son canalizados por los angeólogos para facilitar la comunicación con ellos. Entonces, ¿cuál entonces es la ventaja directa de estos? Que cuando una persona compra, o algunos vienen con libro, otros vienen solitos o con el libro adentro, cuando una persona compra estas cartas, lo hace con un llamado interno de conocer señales y mensajes de los ángeles, y que quienes los realizaron, los canalizaron directamente con ellos. ¿Cuál es el primer filtro que hay que ponerle? Que cuando hablamos de tarot, el tarot no es tarot angelical, hay un tarot angelical que ahorita tenemos que hablar de él. Existen las cartas del Arcángel Miguel, o sea que estamos hablando que fueron canalizadas con el Arcángel Miguel. Existen otras que son las de curación con los ángeles, o sea que estamos hablando que son canalizadas con los ángeles. Hay otras que son las de María Elvira Pombo, que las mostró Willington ahora, que son Aventura con tus ángeles, que también es directamente oráculo con los ángeles. Hay otras que se vinculan con otras figuras espirituales, con maestros de la luz, como es directamente el Maestro Jesús. Este es el oráculo de Jesús. También hay oráculo de la Virgen María. Entonces decían ellos, ese angeólogo, ese personaje espiritual canaliza la información con los ángeles para depositar en estas herramientas una serie de mensajes que puedan ser aplicados a la vida y que puedan traer a esa persona esperanza, tranquilidad, fe, paz, e incluso inducirlo a avanzar y a cambiar aspectos importantes en su vida. Ahora nos vamos con el contra, con la otra parte, y es que la canalización con los ángeles, cuando estamos hablando de la palabra literal, canalizar con los ángeles, no depende solamente de este oráculo, o sea que la carta o el libro de explicación puede decir muchas cosas, pero requiere entrenamiento, requiere práctica, e incluso hay un proceso que es la invocación con los ángeles que le da un sentido específico a cada una de esas cartas que estamos sacando. Así pues que entonces canalizar
requiere más allá de solamente una carta o de una figura o de una estructura. De hecho, podríamos decir un ejemplo, sacando la carta que ahorita mencionabas de la certeza. Si fulanito de tal saca o le sacamos la carta de certeza específicamente a esa persona, es distinto cuando canalizamos el ángel para ella a cuando la sacamos para otra persona, la misma palabra certeza. De hecho, canalizar nos habla de comprender la realidad del alma de la persona, saber la palabra específicamente, la palabra certeza, cómo aplica para la vida de esa persona. Y esto entonces lo hace un angeólogo primero con la herramienta, pero también con esa información que está llegando de manera telepática o algunas veces al sentido que es el oído para poder entregar el mensaje. Entonces, uno de los contra es que no solamente el mensaje del ángel es directamente lo que dice en la carta. Nosotros dentro de la angeología manejamos o tenemos un oráculo que nos sirve como para la enseñanza. Este es un oráculo de Olin Virtud que se llama Las Cartas del Oráculo de las Diosas. Este es muy trabajado para todas las personas conectadas con lo que es la tierra, con lo que son los rituales de los celtas, de los druidas, porque este habla de las diosas que tenían en esas tradiciones. No es muy utilizado por nosotros porque nos va a mostrar una iconografía diferente, pero hay personas que conectan con él, también va a entregar un mensaje muy chévere. Y hay otro por aquí que nos habla de unos, yo les digo chinos japoneses, los del Tao. Estas son unas cartas del Tao que nos hablan de la dualidad del yin y el yang. También hay personas que están conectadísimas con esto. En todas las tradiciones existen algún tipo de cartas, algún tipo de herramientas, porque en eso se convierte. Antes de que sigas, hay una pregunta de lo del péndulo. Dice Isabela Costa 18, dice, hola, pregunta, ¿el péndulo también se puede? Sí, el péndulo puede ayudarnos con la conexión con los ángeles. De hecho, tenemos un curso que es radiestesia angelical porque utilizamos el péndulo, pero solo en función de la conexión con los ángeles. Hay otros usos, hay otras aplicaciones del péndulo que ya se desdibuja de la parte angelical, pero nosotros lo trabajamos directamente para conexión con el ángel. Otra pregunta antes de que continúes y te dejo un rato mientras que te hago la otra. Dice, buenas noches, pregunta Luisa 4127. Dice, buenas noches, me suele pasar mucho, veo muchos números repetidos y se me cruzan muchas plumas de por medio. Son puras señales. Todo eso son señales que nos están diciendo, te estoy acompañando. En otras ocasiones nos están diciendo, esté más alerta, ponga cuidado, ¿cierto? O hay otras que nos dicen, cámbiense de carril. ¿Han visto las señales que encontramos todos los días en la carretera de velocidad máxima tanto, de zona de colegio, de velocidad a tanto, de giro a la derecha, giro a la izquierda o pare? Es la identificación o el estudio de estas señales en cuanto a plumas y números repetidos tiene que ver con la geología, y eso lo enseñamos para que la gente aprenda cuándo debe seguir, cuándo debe continuar, cuándo debe voltear a la derecha, a la izquierda, pero sin la dependencia de estar siempre atentos a estas señales. Ahora sí. Ahora el punto número 2, en función de los pro y los contra de los oráculos. Resulta que cuando hablamos de que ese angeólogo canalizó, entonces en cada uno de estos oráculos, los oráculos de los ángeles, existen códigos, señales, mensajes, incluso iconografía, figuras, sobre todo como este que es sanación con símbolos, figuras específicas canalizadas por ese personaje que se tomó el trabajo de recibir la información y colocarla en esta herramienta. Dicen ellos que entonces ellos se valen de esa estructura, de eso que fue canalizado, para que esos personajes que están utilizando las cartas puedan entender los mensajes y las señales de ellos. Quiere decir entonces que esta herramienta, que además de canalizada con los ángeles y con la divinidad o con Dios, entonces ellos también conocen cuál vamos a manejar. Digamos que estamos en temas de consulta y a nosotros nos suele ocurrir
que lo que hacemos es que el ángel nos dice cuál específicamente trabajamos con ese personaje que estamos atendiendo. Entonces dicen ellos, nos valemos de esa iconografía, de eso que están utilizando para transmitir el mensaje adecuado para esa persona. Ahora bien, nos vamos para el tema de los contra. Entonces dicen ellos que cuando nos vamos a definir cuál de estos son los oráculos, ahorita Willington mencionaba el del tarot, que es de una época muy anterior y tiene el ahorcado, tiene la emperatriz, tiene el diablo, tiene la muerte, tiene varias entonces iconografías de esa época. Dicen los ángeles, por favor, cuando vayas a elegir uno, revisa el tema de la iconografía, revisa los códigos que tiene, revisa las señales, que realmente ellas te transmitan paz, tranquilidad, profundo amor, que realmente te sientas conectado con el sentido de la sabiduría. Y ahora nos vamos un poco a la parte científica. Resulta que los seres humanos, a partir del sentido de la vista, entendemos la realidad de lo que ocurre. Quiere decir que cuando utilizamos estas cartas, esta iconografía, ese personaje que está viendo esas cartas se conecta con determinado mensaje. Dicen la ciencia o dice la ciencia y los estudiosos que visualmente nosotros entendemos el mensaje o la vista representa de un 70 a un 80% del mensaje. Quiere decir que si la persona ve figuras de ángeles, ve mensajes de palabras positivas, como la paz, la libertad, la alegría, la compasión, el amor, pues su cerebro va a estar completamente activo en función de un mensaje positivo, que recuerden que los ángeles buscan enviar luz. Por el contrario, si utilizamos desde la angeología herramientas como una que nos mostró por aquí Willington, que es de épocas muy antiguas y tiene unos códigos que pueden ser sugestivos para la mente, pues cuando esa persona que esté consultando ese oráculo vea esa imagen, su cerebro no va a interpretar lo que significa según el oráculo de tal cosa, ¿cierto? O lo que dice el librito específicamente en función de esa carta. Va a comprender la imagen y la palabra, lo que esté sucediendo en ese episodio directo de las cartas. Quiere decir que por eso desde la angeología y como un criterio muy personal desde nuestra experiencia, la mejor herramienta para utilizar son cartas cuya sensación sea sabiduría, entendimiento, amor, comprensión. Cuando uno dice voy a edificar el tema de la esperanza, y vuelvo y recuerdo por aquí a mi tía Lilian, que esas personas salgan con un mensaje que realmente sea edificante. Si ustedes que nos están viendo en este momento tienen el antojo por ir a comprar unas cartas, por entender unas cartas, se van a dar cuenta que cuando ustedes compran estas cartas, y con el perdón de María Elvira Pombo, no sé si algún día pueda vernos por ahí, estas cartas tienen un librito. Estos libritos, por lo general, aquí les muestro unas, hay otra que se llama, son las de Doreen Virtue, por lo general la mayoría vienen con un librito. Permítame que esto está muy debajo porque no los utilizamos. Este librito que tienen estas cartas tienen una explicación de lo que para el angeólogo o la persona que sacó las cartas, esa carta podría significar. Pero cuando nos vamos a los arquetipos, a la iconografía, lo que para mí el agua significa, para usted puede que el agua signifique otra cosa. Para mí una estrella significa algo, para usted puede que signifique otra cosa. Para la persona que diseñó el libro, en ese momento lo que recibió del ángel era eso, para ella. Por lo general, este librito recomendamos, por eso pedimos estudio para el campo de los oráculos o las cartas, porque la idea es mantener tu espíritu, tus pensamientos sanos y libres y esas emociones. Para ti, esa iconografía puede significar otra cosa. Lo que recomendamos es que no utilicen el libro, porque ese libro va a condicionar solamente lo que para la persona que lo diseñó significaba en ese momento. Miguel Ángel, no sé cómo se llama el tarot, la pregunta que nos estás haciendo, no sé cómo se llama este tarot. Los tarot por lo general tienen un nombre. Hay un tarot que es muy conocido, de los primeros que se encontraron, que es un tarot, el primer mazo que llegó,
según el internet se llama Mamluk, pero no sé cómo se llama este. Dice Alejandra Mónica, saludes, esperamos esté súper bien, rato que no nos vemos. Dice, las runas también tienen mensajes terapéuticos, no son adivinatorias. Sí, las runas tienen mensajes terapéuticos en ocasiones de sanación y de lo que tienen que hacer. Lo que ocurre es que en ese entonces los celtas, con sus sacerdotes que eran los druidas, los utilizaban mucho o eran más utilizados más para la adivinación que para las terapias. Hoy en día esas runas, por quienes las utilizan, son utilizadas para terapias. La parte de los ritos paganos o el neopaganismo se está acabando a nivel de la adivinación y hoy en día lo están utilizando más para las terapias que para las artes adivinatorias. Siempre en tema de ángeles es importante no solo el entendimiento del terapeuta, también es importante lo que ese otro personaje, llamémoslo así, si es que atendemos personas o incluso para uso propio, lo que decíamos ahorita, lo que visiblemente estoy viendo es la interpretación directa que hace mi cerebro. Somos un 70-80% visuales y entonces cuando hablamos del entendimiento hablamos que ese otro ser, que esa otra persona que está con nosotros pueda entender que es un significado de paz, tranquilidad y conecta directamente con la sabiduría. Ahora nos vamos al punto número 3. En el punto número 3 entonces encontramos el siguiente pro o el beneficio de estos oráculos. Dicen ellos que entonces estos oráculos permiten accesibilidad y entendimiento de los mensajes de los ángeles. Por eso el angeólogo fulano, perano, mengano, quien haya canalizado cada uno de esos oráculos, hace generalmente un librito, buscando que esa persona que no tiene una canalización profunda o un estudio realmente completo acerca del tema, pueda encontrar los mensajes de los ángeles a través de ese término. Y recordemos que ellos ahorita nos mencionaban que ellos se pueden valer de esos códigos, de esa interpretación para poder que el mensaje llegue a ti. Ahora vamos a ver el contra, entonces, el número 3 de ese aspecto de los oráculos o de las cartas. Resulta que cuando tenemos cartas de ángeles, en la mayoría de los casos o en muchos casos, no hablemos mayoría, hablemos de muchos casos, se genera una dependencia total a esa herramienta externa. Quiere decir esto entonces que con esos oráculos dependemos para consultar todo, una decisión que vamos a tomar, una salida, un emprender un negocio, un entonces descansar, incluso a veces puede ser a partir de las cartas. Todo entonces lo consultamos con las cartas, todo lo consultamos con los ángeles a través de esta herramienta y muchas veces proviene de un miedo interior y es ese miedo de vivir experiencias que pueden ser no tan gratificantes, que pueden generar frustración, que impliquen el tema de desapego o incluso de evolución. Entonces los ángeles dicen es adecuado su uso, pero cuando todo depende directamente de, no nos vamos a permitir crecer. Y aquí entonces viene muchas veces la reflexión frente a que hay algunos temas que necesitamos vivir, que necesitamos experimentar para poder acrecentar nuestra luz y realizar un proceso de aprendizaje humano. Entonces, no todas las veces en los oráculos encontramos la respuesta a esa pregunta específica porque hay procesos que necesitamos vivir realmente como humanos. Ahora nos vamos con el punto número 4. El pro es que con los oráculos nos conectamos con la esperanza, con la luz, con la fe incluso, de que nos vinculamos amorosamente con cada acto o con el acto de canalizar con ellas. De hecho, siempre que hablamos de los oráculos, hablamos de tenerle respeto, de tenerlos en un adecuado lugar, que las podamos incluso hacer proceso de limpieza energética. Todos tenemos misticismo frente al uso y el cómo guardarlos y el cómo tenerlos y el cómo trabajarlos o el cómo limpiarlos. Y lo siguiente, y sería un contra, es que algunas veces vinculamos estos oráculos con adivinar el futuro o el saber qué me va a pasar. Entonces construimos una relación
con esta herramienta que son los oráculos, pensando que nuestra vida tiene un guión determinado, es decir, como si ya todo estuviera escrito y que a través de ellos nos van a hablar de eso que está escrito que vamos a vivir. Recuerden que los ángeles nos hablan de que la vida es una construcción del presente, es una construcción de nuestras decisiones. Así pues que en pro y contra existen esa dualidad, pero también existe la intención de quien está utilizando las cartas. Isabel Acosta nos dice, a veces siento que me hablan todo el tiempo. Isabel, los seres humanos tenemos en promedio al día entre 60.000 a 80.000 pensamientos. En todos esos pensamientos está la voz del ángel. O sea, los ángeles a nosotros todo el tiempo nos están hablando. Los inventos de la humanidad. Todo lo que es creación. Todo lo que se ha creado, todo es inspirado a través de los ángeles enviado por Dios. Así como las creaciones de destrucción provienen de otro lugar. Todo lo que nosotros utilizamos diariamente es una inspiración. No en vano la gente crea y crea cosas. Moya Gipsy dice saludos desde Venezuela. Por aquí había otra pregunta. Lo que pasa es que... Espérame un segundito. Ya tú la lees. Díaz Janet 97. Buenas noches. Quiero saber qué ángel para orar por mi esposo y mi hijo en dificultades y malas energías. Hay un ángel que nos ayuda con la pareja. El ángel de los matrimonios se llama Rafael. Pero también el ángel exorcista por excelencia se llama Rafael. Y el ángel de la sanación por excelencia se llama Rafael. Pero siempre decimos, mire, en este plano existencial no se mueve nada o no sucede nada extraordinario si Dios no lo autoriza. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de accionar. Cuando nosotros accionamos, o nos metemos en problemas o nos va bien. Entonces, que las acciones respalden las oraciones. Porque si yo me metí en problemas, yo mismo me puedo salir. Dios nos da las herramientas a nosotros para salir. Los ángeles nos dan la iluminación para que nosotros hagamos. En este plano existencial tenemos varios profesionales que nos ayudan a nosotros. Los médicos conocen nuestro cuerpo. Los psicólogos nos ayudan con la mente. Los sacerdotes, los pastores, los angeólogos, los espirituales, los holísticos nos ayudan con la parte del espíritu. Cuando uno está en problema, uno acude a la oración, pero también acude a la sanación, pero también acude a la parte mental, porque uno tiene que sanar sus tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Entonces es importante hacer, aparte de orar, también hacer. El arcángel Rafael ayuda mucho porque nos ayuda con la claridad, pero también nos ayuda a luchar en toda la parte espiritual. El arcángel protector del tema energético es Arcángel Miguel. Puedes vincularte con oraciones y con luz protectora de este arcángel. De hecho, Arcángel Miguel ayuda a vislumbrar mucho el horizonte, a ampliar como el panorama de visión frente a lo que creemos que no tenemos más solución o no hay otros puntos de vista. Y si te gusta el tema directamente de la Biblia o de orar a través de la Biblia, existen los salmos y en función de esto aparece el Salmo 56, pero también el Salmo 31 para esas dificultades. Dentro de los procesos, las herramientas que tenemos, también los chinos utilizan una herramienta que se llama el I Ching, también lo utilizaban como arte predictoria y nosotros lo hemos utilizado sin querer queriendo cuando lanzamos una moneda al aire y decimos caras o sellos. También nos ha funcionado, no sé, pruebas de ICFES, cuando uno tenía la monedita para hacer los exámenes y una cantidad de cosas que nos han servido a lo largo de la vida. También son mensajes y señales. Clau Lodi
2013. Hola, buenas noches. Estoy interesada en aprender a leer cartas. ¿Qué oráculos me aconsejan comprar por primera vez? Gracias, saludos desde Córdoba, Argentina. Ahorita tú lo dijiste, ¿no? Sí, claro, mira, existen varias cosas. Una es conocer el angeólogo que canalizó la información, número uno. Número dos, si se puede ver el contenido, generalmente todas están selladitas y no hay forma de ver el contenido. Pero también hay una forma muy mágica, ¿cómo llamarlo? Desde la resonancia y Desde la vibración. vibración. Entonces, cuando uno llega a estos sitios donde ofrecen los oráculos de los ángeles, generalmente ponemos varios en la mesa y nos permitimos sentir cuáles son las sensaciones frente a. Entonces, incluso implica cerrar los ojitos, respirar profundamente y pedirle a los ángeles que por favor a través de vibración energética nos den un sí o un no. Algunas veces nombran dentro de las historias en este proceso que cuando la persona llega al lugar a adquirir el oráculo, se cae de la estantería ese directamente o el libro específico y se habla de una señal de los ángeles. Ese es un método o una forma. También te invitamos a revisar lo que decíamos ahorita de las imágenes que sean positivas, que sean desde la luz, que realmente transmitan esa tranquilidad y esa serenidad que buscamos de los ángeles cuando estamos en cualquier proceso de la vida. De todas maneras, si usted que nos está viendo, que está interesado en aprender más de los oráculos, no conoce de los oráculos, no sabe mucho de los ángeles, pues ¿por qué no? La invitación es a estudiar acerca de los ángeles. Personas que dicen, compré el oráculo, pero realmente no vibro con el oráculo. Vibro más con el péndulo, vibro más con el mensaje escrito, vibro más con el mensaje telepático, vibro más con las energías. Vincúlese a un curso de angeología. Nosotros empezamos un curso de angeología el 24 de julio, cae un sábado. Vamos a dar clases de angeología. Es un curso de angeología, lo pueden ver en el blog de nosotros. Inicia sábado a las 2 de la tarde. No, a las 10. A las 10 de la mañana, perdón. Sábado 10 de la mañana, el 24 de julio. Si están interesados en aprender un poquito más. No necesitas las cartas para comunicarte con los ángeles. Eso sí es claro. Sin embargo, hablamos mucho de conexión y por eso la historia de la tía Lilian. Pero las cartas ayudan con ese motor, con ese arranque, con ese por dónde me meto, por dónde empiezo, porque hay veces en que estamos bloqueados y no alcanzamos a escuchar la voz de los ángeles. De hecho, cuando se habla del tema de comunicación con los ángeles, ellos nos invitan mucho a reflexionar en esos primeros 7 años de vida, la relación con la espiritualidad que tenían nuestros familiares, papá, mamá, primo, ¿cierto? Y esos rituales que se realizaban en esos primeros 7 años de vida son los que hoy día de manera inconsciente, porque quedaron grabados en el inconsciente, son los que nos hacen sentir más conectados. Por eso hoy el inicio de este en vivo fue directamente con la historia de mi tía Lilian, a quien recuerdo enormemente, que ya está en la dimensión de la luz y trabajaba a partir del tema de las cartas. Quiere decir que entonces inconscientemente esta personita, Juliana, esta que está aquí sentadita, se conecta con la imagen de las cartas, de los oráculos, directamente por esa experiencia vivida. Entonces, si nosotros dentro de nosotros tenemos ese llamado, ese recuerdo, esa conexión con que era algo realmente bonito, pues entonces adelante, creo que se llama Claudia, adelante Claudia con la escogencia de ese oráculo. Desde nuestro título personal, desde nuestro sentido muy personal, nos gusta trabajar con los ángeles de la Cábala, que son 72 cartas, y creo que se llama el poder de los ángeles, algo así. Estas otras que son de de María Elvira Pombo, que se llama Aventura con tus ángeles, también la recomendamos porque la iconografía y los mensajes son realmente bellos. Estas otras que son el oráculo del Arcángel Miguel, también nos agrada y trabajamos mucho con ellas.
Estas otras que son los mensajes del Maestro Jesús son hermosas también para trabajar con ellas. Estas otras que son curándote con los ángeles también son maravillosas. Estas de María otras Elvira. son de un libro. Tienen libro, o sea, con muchas. Cuando vayas donde un angeólogo, si no te gusta que te trabaje con el tarot, dile que no te trabaje con el tarot. No tiene ningún problema. Si tú ves que te pone una carta que a ti no te gusta cuando la ves, dile, mira, no me gusta esa carta. Me puedes trabajar o me puedes hacer la consulta con otro tipo de cartas o sin cartas. Hay unas muy bonitas que todavía no las tenemos, pues que ya tenemos muchas cartas que son de Tania Karam. Sí. Las de Tania Karam también son muy lindas. Y de hecho, nosotros tenemos un oráculo angelical de nosotros que todavía no hemos sacado al mercado. Después, cuando ya estén listos, los primeros que van a disfrutar de ese oráculo van a ser los estudiantes. Todavía no está listo, falta la parte del diseño y la parte de la impresión, pero cartas se pueden sacar muchas. Usted puede trabajar también con los colores. No necesita las cartas o no necesariamente necesita cartas para comunicarse con los ángeles. Los ángeles todos los días le hablan. Necesita respirar, necesita centrarse y cuando no sea capaz, haga lo mismo que hace cuando tiene un problema y no lo puede solucionar. O va donde el médico o va donde el psicólogo. En este caso, también puede dirigirse donde el angeólogo. El angeólogo no es un doctor. El angeólogo no es un psicólogo. El angeólogo te va a trabajar la parte espiritual, la parte de la fe, la parte de la creencia, igual que lo hace un sacerdote, pero sin las limitaciones de la doctrina. Entonces, los angeólogos no peleamos ni con los católicos, ni con los budistas, ni con los mahometanos, ni con los... No tenemos ninguna religión, nos gustan todas y no hay ningún lío ni ninguna pelea con ninguna religión, tampoco hay lío ni peleas con los que utilizan el tarot, con los que utilizan las runas, con los que utilizan el péndulo, porque en algún momento de la vida llegará alguien que resuene con eso y hay que atender a esa persona para ayudarle. Los angeólogos no juzgamos y lo que tratamos es de hacer todas las cosas con base en el amor. ¿Hay otra pregunta? No. Sí, por aquí Colores Esperanza 003 habla de querer el oráculo de Tania Karam. Tania Karam tiene directamente página web y en esa página web puedes acceder a ese oráculo. De hecho, lo envían a varios lugares. Teníamos una cosita importante para contarles y es acerca del taller que tenemos el 5 de junio. El sábado 5 de junio vamos a estar reunidos, va a ser online. Este va a ser a las 2 de la tarde, hora Colombia, hasta las 4:30. Y en él vamos a hablar directamente de la relación de la espiritualidad con el éxito. Aquí vamos a tocar temas no solamente espirituales con los ángeles, sino que vamos a hablar de abundancia, de prosperidad, de cómo lograr esos sueños, cómo alcanzar esos sueños, incluso trabajar ideas inconscientes que son las que no nos conectan con ese tema de la provisión o de la prosperidad. La prosperidad involucra salud, dinero y amor. Va a ser el sábado 5 de junio a las 2 de la tarde y es de 2 a 4:30 de la tarde. Si se quieren inscribir, en la biografía abajito dice contacto, ahí aparece nuestro WhatsApp, o nos escriben por el interno, nos dicen yo me quiero inscribir, el costo es de 30,000 pesos colombianos, se inscriben y les enviamos el link. Este taller va a tener memorias en PDF, no es grabado, o sea que si tiene el tiempo se puede inscribir, si no tiene el tiempo no se inscriba, porque no lo podemos grabar en video. La idea es que quien lo reciba lo tome y mire qué herramientas le pueden servir ahí. Ahí vamos a hablar de plática, vamos a hablar de por qué no nos fluye, vamos a hablar de cómo nos podría fluir mejor y vamos a coger algunas herramientas para que lleguemos a ser no millonarios, sino multimillonarios, que salgamos de donde estamos y recordarles que la prosperidad para unos significa diferente que para otros. ¿Sí? Entonces es importante tener... Quienes están viendo este en vivo y desean conocer el tema de cómo consagrar las cartas,
cómo programarlas para el trabajo con los ángeles. Esperamos que después de este en vivo nos dejen un comentario diciendo queremos profundizar más para hacerlo también en un en vivo y explicarles cómo se consagra, cómo se energiza, cómo se limpian el tema de los oráculos angelicales. Y no solamente las cartas, sino muchas herramientas. También enseñamos a trabajar con el péndulo. De hecho, tenemos un perfil que se llama Orgonitas Medellín. En Orgonitas Medellín hacemos todo lo que tiene que ver con orgonitas y también hacemos péndulos en orgonita que son muy poderosos. Entonces, chicos, muchas gracias por su compañía. Son las 10 y algo de la noche. Estamos en vivo, 10 y 5 de la noche. Si quieren algún tema, si quieren proponer algún tema que toquemos, pues nosotros estamos buscando los espacios. Tenemos muchos temas para tocar aún, pero nos gustaría contar con su opinión. Siempre los leemos, siempre les contestamos. Si por alguna razón se nos olvida contestarle a alguien, nos escriben al WhatsApp y con mucho gusto les vamos a contestar lo que necesiten saber, siempre y cuando no sea una consulta por WhatsApp, que nos hagan una pastoral de preguntas, ahí vamos a estar. Quien necesite una consulta angélica también nos podemos agendar, hacemos las consultas angélicas. ¿Listo? Y un mensajito general para todos, porque hoy el en vivo fue diferente, hoy no entregamos mensajes puntuales, pero sí nos vamos a valer hoy de cartas. Las cartas de María Elvira Pombo. Este mensajito para todos habla de luz blanca. Cuando los ángeles nos hablan de luz blanca, hablan de un trabajo interno donde podamos expandir a las demás personas el tema de la esperanza, de la luz, de la alegría. De hecho, esta semana nos han estado enviando ellos mucho el tema de trabajar la luz, de brindar luz, de ser luz para nosotros mismos, pero también para la humanidad. Algunas veces obviamos el tema de poner mensajes, de dar gratitud, de brindar amor, pero los ángeles nos dicen, por favor, trabaja luz blanca. De hecho, hay un bonito ejercicio que hicimos en el en vivo de sanación que se puede hacer frente al planeta o a diferentes países, en este caso Colombia, que está con hartos conflictos. Tenemos el tema de Israel, a Gaza, en la franja de Gaza. Podemos iluminar o visualizar estos lugares específicos en el mapa con luz blanca. Por favor, pedimos a toda la humanidad, así lo dicen los ángeles, enviar luz, trabajar la luz, ser luz para el mundo. Esperanza Zambrano, ¿qué costo tiene la consulta angélica? Esperanza, la consulta con nosotros tiene un costo de 70,000 pesos colombianos. Y como tal, la consulta no tiene un horario o unas horas específicas. El tiempo máximo que le damos a la consulta, y si es un máximo, es de 2 horas. Y si preguntan o si se preguntan, el curso de angeología cuesta 120,000 pesos colombianos el mes y es en vivo, no son grabados, los dictamos directamente con el grupo por la plataforma Meet Google y son grupos pequeños. O sea que cuando se generen preguntas las vamos a poder resolver inmediata mismo, como dice un amigo mío. Y por aquí Tere Benítez Elizondo le contesta a Colores Esperanza 003 que las cartas o el oráculo de Tania Karam lo puede encontrar en Partenón, las encuentras. Partenón. Partenón. Ahí está el mensajito para que lo tengas en cuenta. Ya te dijeron dónde las tenías. Son interesantes. Los temas, sí, motivadores, sanadores, Dios los bendiga, también gracias a ustedes. En pesos mexicanos no tenemos ni idea. Ahí en internet puedes buscar conversión de pesos mexicanos a pesos colombianos. Lo encuentras fácil. Total. Chicos, muchas gracias por seguir con nosotros. Que Dios les ilumine su camino. Recuerden escuchar a los ángeles. Sean felices. Traten de reírse mucho porque la risa nos genera a nosotros salud y bienestar. Entonces la idea es siempre dedito arriba y siempre positivos. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que cuando hablamos de los ángeles siempre la luz es importante. Nuestro mayor sueño es llevar luz a todas las almas del planeta. Que tengan feliz noche y que sueñen con los angelitos. Chao, chao. Chao, bendiciones.